Bueno, en el día de hoy vamos a tener 3 disertaciones. Vamos a tener en una primera etapa acerca del triage, vamos a hacer una proyección de un video. En la segunda etapa, emergencias prehospitalarias en el contexto de la pandemia por COVID. Vamos a tener una pequeña pausa y por último un panel sobre la pandemia por COVID y el primer nivel de atención. Ahora cuando se resuelvan los temas de audios, la vamos a poner nuevamente a la presidenta de AEWER, Karina Espíndola, para que pueda reiterar sus palabras. Vamos entonces con el video, la capacitación que han realizado María Laura López y Alejandra Miranda, de la licenciatura en Enfermería del Colegio Militar de la Nación, de la Universidad de la Defensa Nacional. Un momentito y vamos a compartirlo. ¿Lo llamás a Matías? Ella maneja el audio. No sale el audio. A ver si sale. Vamos acá. Vamos a desarrollar. Hola, ¿cómo están? Es un gusto. Un momento que vamos a resolver estas cuestiones de acople y ya damos por inicio a esta primera parte que tiene que ver con el triage, una función clave en el manejo de los pacientes sospechosos al ingreso de las instituciones de salud. Mira. López, licenciada en Enfermería y me desempeño como coordinadora del área profesional de la licenciatura en Enfermería del Colegio Militar de la Nación. El tema que vamos a desarrollar hoy abordará la temática del triage. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Soy Laura López, licenciada en Enfermería y me desempeño como docente y coordinadora del área profesional de la licenciatura en Enfermería del Colegio Militar de la Nación. El tema que vamos a desarrollar hoy abordará la temática del triage. Seguramente ustedes ya habrán recorrido estos conceptos en sus años de estudiantes y algunos conviven hoy con él, como tarea diaria y específica en sus puestos de trabajo. A través de este video queremos fortalecer los conceptos relacionados al manejo de triage en situaciones de emergencias sanitarias, las cuales se encuentran dentro de la clasificación que realiza la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, en las variables que pueden desencadenar
a las tan temidas emergencias complejas, por lo cual es imperioso determinar, confirmar y reconocer las funciones y competencias de la enfermería teniendo en cuenta las repercusiones actuales y futuras, con el fin de lograr la máxima eficiencia en este tipo de situaciones atípicas en nuestra historia contemporánea territorial. Bajo condiciones normales, las primeras personas que necesitan atención médica la reciben en condiciones menos ideales. Alguien tiene que decidir quién recibe atención primero. Algunos centros de salud enfrentan esas decisiones a diario, aún sin desastres u emergencias de salud alguna. Pero sin embargo, las catástrofes naturales u otros eventos de origen antropogénico pueden dejar una gran cantidad de personas heridas o enfermas al mismo tiempo. Cuando esto sucede, se necesita tomar decisiones acerca de la mejor asignación de atención médica cuando los recursos no son suficientes para atender a todos los que las necesitan. A este proceso es al que se le llama triage. Y la meta del triage es salvar la mayor cantidad posible de vidas. Durante una pandemia, se puede esperar que el lapso de tiempo en que la necesidad de atención de salud es mayor que los recursos disponibles pueden llegar a durar semanas o meses. Y utilizar los recursos sanitarios escasos para atender a pacientes que tal vez estén muy enfermos, pero que probablemente morirán a pesar de los cuidados intensivos, puede provocar que otros pacientes menos enfermos no reciban tratamiento, se enfermen más y mueran. Cuando el triage se hace de manera adecuada, produce el mejor resultado para el mayor número de personas. Esto lo dijo alguna vez Castro Delgado. Como también dijo que sin un plan de triage establecido, es más probable que los recursos se desperdicien y muera aún más gente. Por lo tanto, es fundamental que los enfermeros sepamos operativizar un plan de triage para casos de emergencias sanitarias. A modo de repaso, vamos a ver algunos conceptos. El concepto triage o clasificación es un término de origen francés y eminentemente militar, actualmente aceptado a nivel mundial por toda la comunidad sanitaria y que significa clasificación de pacientes según su estado de salud. Genéricamente consiste en un conjunto de procedimientos sencillos, rápidos y repetitivos, efectuados sobre cada una de las víctimas que en ese momento demandan asistencia y que orientan sobre sus posibilidades de supervivencia como consecuencias del proceso que le afecta. El triage no es ni más ni menos que una toma de decisiones basadas en una información incompleta. Se ejecuta en un medio hostil y dramático, bajo presión emocional, ante un número indeterminado de lesionados de carácter pluripatológico y con medios limitados. Esta valoración va a resultar incompleta seguramente, porque el análisis sistemático va a estar estandarizado, porque es rápido, objetivo y conciso, y va dirigido a valorar las capacidades de supervivencia inmediata. No se van a contemplar patologías previas, excepto en este caso que es el que estamos viendo hoy, que sí las tenemos que tener en cuenta. Y no existen datos complementarios ni apoyos al diagnóstico. No nos olvidemos que estamos hablando de la parte genérica del por qué y el cómo se realiza un triage. Por eso debe ser ejecutado este triage por una persona con un perfil específico, con mucha experiencia y sobre todo con autoridad moral. La actual situación de pandemia SARS-CoV-2-COVID-19 a la que enfrenta nuestro sistema sanitario supone todo un reto que debe de ser gestionado de una manera integral por parte de los responsables sanitarios, debido a una más que probable saturación del sistema sanitario a todos los niveles. Por eso fue necesario instaurar protocolos de triage coordinados entre los distintos niveles asistenciales. El triage tiene un papel importante como herramienta al servicio de los profesionales sanitarios
para gestionar los flujos de pacientes que se producirán debido a la pandemia, sin entrar a analizar los distintos protocolos de triage que ya se manejan a nivel internacional. En definitiva, se da al triage una importancia relevante en cuanto a su papel como herramienta clínica al servicio de la salud pública. Los datos extraídos de la experiencia vivida por otros países en relación a sus vivencias al SARS-CoV-2, COVID-19 en cuanto a tasa de incidencia indican un impacto probable sobre la sociedad de nuestros adultos mayores dada su vulnerabilidad. Por lo que el sistema sanitario puso en marcha planes para el manejo de esta situación a nivel nacional y de salud pública que contemplan la necesidad del triage. Actualmente los procedimientos de clasificación de pacientes son una herramienta útil para mejorar la gestión de los flujos de pacientes en los sistemas de urgencias y emergencias, además de disminuir la morbimortalidad de los pacientes graves y disminuir sus tiempos de espera gracias a su identificación precoz, ya sea a nivel hospitalario o extrahospitalario. A nivel prehospitalario, el triage se ha asociado con mayor frecuencia a los incidentes con múltiples víctimas y a las catástrofes. En ambos casos, con objetivos generales similares como son la mejora en la gestión de los flujos de pacientes, la disminución de la morbimortalidad de los pacientes críticos. Gracias a todo ello y a la adopción de una serie de medidas organizativas y asistenciales como son clasificación de pacientes, uso de trajes de triage, estabilización de pacientes críticos en la medida de lo posible, traslado a centro sanitario útil y distribución de pacientes entre centros sanitarios. El concepto de triage se aplica en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día en el mundo y nuestro país no es ajeno, ya que podría darse una desproporción entre recursos y necesidades, lo que llevaría a tener que tomar decisiones buscando el beneficio para la población y no solo para el individuo, tal y como sucede en los incidentes con múltiples víctimas y las catástrofes como mencionamos anteriormente. Es por ello que los protocolos de triage deben de ser adaptados a las distintas fases de la pandemia. Y en este caso, además tendrían otros efectos como son de evitar la diseminación del virus, la saturación de centros sanitarios con pacientes leves y la contaminación de centros sanitarios con el virus, así como disminuir también la morbimortalidad de los pacientes críticos. Para conseguir estos objetivos es necesario un trabajo conjunto y coordinado entre todas las estructuras sanitarias. En nuestro país principalmente el sistema de atención primaria, el sistema de emergencias extrahospitalario y el sistema hospitalario, y con la coordinación de estos, el Ministerio de Salud de la Nación, que establece las premisas que deben tener las líneas de coordinación. Estas premisas son las necesidades de atención a la población, el máximo manejo domiciliario de los casos y la derivación según criterio único, bien definido, de los flujos de pacientes y triaje. En una situación de pandemia, los flujos de pacientes hacia el sistema sanitario seguirán un patrón determinado caracterizado por un aumento progresivo de las demandas asistenciales a los 3 niveles que mencionamos anteriormente. Este aumento de demanda seguirá el patrón de la curva epidémica que se vaya produciendo. Los 3 niveles asistenciales deben de actuar de manera conjunta, ya que se debe gestionar de manera integral este aflujo masivo de víctimas, término adoptado de la medicina de catástrofes. Pues bien, para conseguir evitar la diseminación del virus y los ingresos hospitalarios innecesarios, de manera que cada paciente sea tratado en un nivel asistencial acorde a su gravedad y o complejidad clínica. Debido a que ante una pandemia los servicios sanitarios podrán llegar a estar desbordados, Dios permita que no, y aunque este aumento de demanda suceda de una manera progresiva, que va a depender en gran parte de la evolución de la onda epidémica en cada región o lugar. Por eso es necesario implementar sistemas de triage a cada nivel asistencial que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de una manera uniforme entre todos los profesionales.
En estos algoritmos de triage se debe tener en cuenta determinados aspectos. Uno, la definición de caso clínico, factores de riesgo clínico del paciente, los procedimientos del uso de equipos de protección individual por parte de los profesionales sanitarios, el protocolo de o de tratamiento domiciliario y las zonas de aislamiento hospitalario. Las ventajas de la implementación del sistema de triage sería la uniformidad en la toma de decisiones entre todos los profesionales, el control de casos, el control de la transmisibilidad del virus y la disminución de la mortalidad de pacientes críticos, entre otras. Este último hecho no solo por la identificación correcta de los pacientes potencialmente graves, sino también por el hecho que una correcta selección de pacientes leves optimiza el uso de los recursos sanitarios. Dentro de los objetivos fundamentales del triage, sería oportuno lograr que el mayor número de casos posibles sean controlados y tratados a nivel domiciliario. Esto mejoraría la respuesta global del sistema en dos aspectos principales. Uno, los recursos hospitalarios se reservarían para aquellos pacientes que realmente lo precisan. Y dos, el mantener a los pacientes afectados en sus domicilios, que esto va a disminuir la posibilidad de contagio al resto de la población y especialmente en las instalaciones sanitarias. Otro aspecto positivo que aporta al establecer que el sistema de urgencias y emergencias sea el primer punto de contacto del paciente con el sistema sanitario es que el traslado de los pacientes con criterios de evaluación hospitalaria se realizan en transporte sanitario, para evitar el uso de vehículos particulares y transporte público, para así contener la transmisión del virus. Las categorías de triage ante una pandemia pueden ser adaptadas a la realidad de cada sociedad y sistema sanitario. Aunque no se han publicado categorías específicas para estos casos, en la medida de catástrofes y emergencias que abordan las emergencias sanitarias, productos, como habíamos mencionado anteriormente, de las emergencias complejas, se las ha denominado triage cell. Solo a modo de información, veremos cuál es la clasificación de estos pacientes. A los pacientes se los va a clasificar en susceptibles. Los susceptibles son los susceptibles pero no expuestos, los expuestos pero no infectados, los infectados, que son los que realmente están contagiados, son los que están protegidos por la vacuna o una medicina profiláctica. En esta última denominación, lamentablemente, en esta pandemia, de ser que utilicemos este método no sería calificativa, siendo que sabemos que todavía no poseemos la vacuna del COVID-19, aún. Bien, por lo tanto, uno de los pasos claves del triage, una vez decidido si el paciente es sospechoso de estar infectado, es decir, qué tipo de asistencia va a recibir el paciente, el tipo de asistencia va a depender en gran medida de la manera de acceso del paciente al sistema sanitario. Lo ideal sería que este acceso fuese a través del número de teléfono de urgencias sanitarias, para evitar la saturación de otros dispositivos asistenciales. Por eso es importante la potente campaña de información sanitaria al ciudadano sobre el uso racional de los recursos sanitarios en caso de la pandemia. Desde el centro coordinador se va a decidir en función de los protocolos de triage telefónico, el tipo de recurso que precisa el paciente según su cuadro clínico. Si existe una alta sospecha de que este paciente es un cuadro COVID y no presenta signos o síntomas de gravedad, se va a tender a prestar una asistencia domiciliaria por el equipo de atención primaria o por los equipos de urgencia con el objetivo de disminuir al máximo la transmisión del virus entre la población. En caso de pacientes graves, estos serían asistidos por las unidades de soporte vital avanzado, al igual que cualquier otro paciente crítico, aunque éstas deberán de contar con equipos de protección y protocolos de gestión de residuos contaminados y descontaminados de la unidad en que sea necesario. Los pacientes que precisen traslado hospitalario sin asistencia médica serán trasladados en las unidades de soporte vital básico, las cuales deberán cumplir también con los protocolos indicados para la gestión de residuos y con el uso de protección o bien crear igualmente unidades específicas. Se han publicado hasta la fecha multitud de guías de triage, cada una de ellas con unos criterios de gravedad y o derivación de pacientes determinados,
adaptados a la realidad local, pero con unos fundamentos similares, que estos fundamentos son: determinar la probabilidad de que el paciente esté infectado por el virus del COVID-19, determinar el tipo de recursos sanitarios que precisa este paciente, valorar también la posibilidad de realizar tratamiento y seguimiento domiciliario, valorar los criterios de ingreso hospitalario y establecer los criterios de terapia intensiva hospitalaria. Con respecto al manejo hospitalario de esta situación de llegada masiva de pacientes, el objetivo principal es evitar la saturación de los servicios de urgencias, de las zonas de hospitalización y de las unidades de cuidados intensivos. Un buen triage telefónico y en atención primaria junto con la información a la población serían los elementos más importantes y claves. Este protocolo debe estar consensuado con los equipos de atención primaria, ya que determinados pacientes que acuden directamente a urgencias no van a requerir de tratamiento hospitalario y por tanto podrán ser derivados a su centro de atención primaria o equipos de seguimiento domiciliario. El principal objetivo del triage en el servicio de urgencia hospitalario va a ser determinar qué pacientes precisan ingreso u observación hospitalaria durante unas horas, además de identificar a aquellos pacientes que presentan riesgo vital y deben de ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. El remitir a otros dispositivos asistenciales a los pacientes leves va a mejorar la asistencia prestada a los pacientes que ingresen en el hospital. En definitiva, la gestión de los pacientes en el servicio de urgencia va a determinar en gran medida el funcionamiento del resto de unidades hospitalarias. Pero el triage no acaba en el servicio de urgencias, está dentro de lo que hipotéticamente posible el que un porcentaje elevado de pacientes con complicaciones del virus precisen soporte ventilatorio. Esto hace que no podamos encontrar con un déficit de recursos, o sea, los ventiladores, y un exceso de demanda, lo que va a suponer introducir un importante concepto de la medicina de catástrofe, que es el hecho de que los recursos se ven sobrepasados por las necesidades. Por eso es igualmente importante que una vez que desde el servicio de urgencia, según el protocolo de triage, se ha decidido que el paciente precisa ingresar a la unidad de cuidados intensivos, desde esta se determine la necesidad o no de soporte ventilatorio. No ya solo en base a los criterios clínicos habituales, sino también para tener en cuenta que debido a escasez de recursos, en este caso, como dijimos, son los ventiladores, estos deban de ser usados en determinados pacientes con posibilidades reales de sobrevivir. Algunos aspectos para tener en cuenta. Se ha expuesto hasta ahora algunas de las medidas que pueden frenar la transmisión del virus en la comunidad. El manejo domiciliario, el uso del sistema de emergencia como primera toma de contacto del paciente con el sistema sanitario, transporte sanitario, etc. Pero hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. Por un lado, es fundamental que la población tenga información veraz y que esta información esté adaptada sobre la enfermedad y que incluya conocimientos sobre signos y síntomas iniciales, sobre medidas para evitar la transmisión y sobre el uso de los recursos sanitarios, así como conocimiento para detectar signos y síntomas de alarma. Sé que estas acciones se están llevando a cabo, pero no hay que minimizar esfuerzos para enriquecerlas. A modo de información, es importante aclarar que si bien los protocolos que se manejan en situaciones de emergencias y catástrofes son fundamentados bajo criterios de actuación, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, junto con OCHA, reconocen la necesidad de adecuar los protocolos de triage en situaciones de emergencia sanitarias, dado que todos estos establecimientos de salud que brindan atención cuentan con los mismos recursos humanos, logísticos y edilicios, como también asevera la necesidad de que en algún momento de la pandemia la clasificación de colores del triage deje de ser de colores y pase a ser solo una clasificación de criterio de bajo riesgo o criterio de alto riesgo. No nos olvidemos que esto es algo dinámico, que el triage que armemos bajo lineamientos esta semana seguramente dentro de 10 días va a cambiar y de eso va a depender
la calidad de la demanda que tengamos de pacientes. Los dejo con Alejandra. Hasta luego. Bienvenidos, mi nombre es Alejandra Maidana, soy licenciada en enfermería, docente del Colegio Militar de la Nación. Y bueno, continuando con mi compañera, con los puntos centrales del documento emitido por el Ministerio de Salud de la Nación sobre triage para enfermería. Como bien estuvimos hablando, el triage tiene como finalidad identificar y priorizar COVID-19, se deben extremar las medidas de precaución. Actualmente se propone como herramienta de detección para infección por virus COVID-19 en los servicios de urgencias hospitalarios la herramienta de detección basada en identificar, aislar e informar, ya que esta herramienta nos aporta una mirada rápida en relación a la forma de manejar desde el triage estos casos. Para cumplir con dicho plan, se han planteado una serie de objetivos. El primero es el registro del paciente en los sistemas de gestión hospitalaria. El segundo, optimizar los tiempos de atención para dichos pacientes. El tercero, categorizar la gravedad, ya vamos a ver luego, en emergencia, urgencia y no urgencia. El cuarto, determinar cuál es el área más adecuada para tratar a un paciente que se presenta en el servicio de urgencias o en el centro sanitario. El quinto, disminuir la congestión de las áreas de tratamiento de urgencias. Y el sexto, iniciar la relación servicio-paciente y transmitir información fluida, tanto a los pacientes como a sus familias, sobre el tipo de servicio que necesita el paciente en este momento. Les haré una descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican el perfil del profesional de la salud para encarar responsablemente sus funciones y tareas. Este enfermero a cargo debe tener formación técnica o profesional, con una experiencia de práctica de al menos 2 años en la unidad de terapia intensiva, en servicios de internación o en servicios de emergencia. Debe estar capacitado en triage. Debe tener un adecuado manejo de la vía aérea y ventilación mecánica, además de habilidades en las respuestas rápidas, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. El triage está basado en 3 etapas. La primera, la A, es la valoración inicial, B, la inspección general y la C, otras actividades. En la A, que es la valoración inicial, vamos a incluir un cuestionario de 4 preguntas básicas, buscando el síntoma primario, preguntando qué es lo que le pasa al paciente, el carácter de ese síntoma, desde cuándo, si hay un síntoma asociado, ¿le ha ocurrido esto antes? Antecedentes, ¿de qué padece? Antecedentes previos, en el cual podemos incluir al familiar en el cuestionario. Las características de este cuestionario tienen que ser un cuestionario abierto y dirigido, con preguntas sencillas, directas, hacer una pregunta por vez, esperar a que el paciente o el familiar responda, usar términos que el paciente y la familia puedan llegar a comprender, no obviar la comunicación no verbal. Tenemos que recordar que el objetivo principal de este tipo de cuestionario es obtener la mejor información en el menor tiempo posible. Luego de terminada la valoración inicial, pasaremos a la inspección, que sería la B de nuestro triage. Esta debe ser rápida, precisa, incluye una revisión específica relacionada con el problema principal y una revisión general. Valoramos si existe alguna situación que amenace la vida del paciente. Luego pasamos a una inspección específica. Vamos a evaluar el aspecto general, la posición de este paciente, si tiene heridas, lesiones, etc. Piel y mucosas, el color, la temperatura, la sudación, cómo es esa respiración, si las vías aéreas son permeables, el tipo de respiración, el grado de dificultad, circulación, ausencias de pulso, características del mismo, perfusión, presencia de hemorragia, neurológico, nivel de conciencia, reactividad, dolor, pupilas y motricidad. Es decir, el ABCDE de pacientes de emergencia. Continuando con la última etapa, que es la C de otras actividades, estas están más bien relacionadas al cuadro clínico del paciente y no como actividad prioritaria ante la sospecha de patología respiratoria. Es decir, se va a basar en el control de signos vitales, si se registra un electrocardiograma, si es necesario o no, si se realiza glucemia capilar, si aplica inmovilizaciones temporarias, si aplicamos
medios físicos ante la fiebre y otras actividades que sean necesarias y que correspondan a las competencias profesionales del enfermero. Una vez realizadas todas las etapas del triage, el A, B, C, el profesional de enfermería establece las prioridades de asistencia acorde con el nivel de gravedad. Si hablamos de nivel 1, estamos hablando de un nivel emergente que corresponde a procesos agudos, críticos o graves, inestables, que pueden conducir a un rápido deterioro respiratorio, neurológico y o hemodinámico, con riesgo de muerte. El tiempo permitido es inmediato. Luego tenemos el nivel 2, o urgente, que corresponde al proceso agudo, estable, pero no crítico. Tiempo permitido de asistencia inferior a 60 minutos. Esto es a nivel internacional. Luego el nivel 3, o no urgente, corresponde a procesos no agudos o sin gravedad que requieren atención médica, pero no de carácter urgente. La asistencia debe ser realizada en un tiempo que no supere los 120 minutos. Continuando con esto, vamos a pasar al proceso de realizar el triage. Este esquema se basa principalmente en categorizar la atención del paciente ante una situación de riesgo. Luego vamos a identificar esos factores de riesgo para que sea una urgencia y luego vamos a clasificar según ese criterio de gravedad que anteriormente nombramos. Luego vamos a proceder a la admisión del paciente al sistema hospitalario. Esta recepción del paciente va a contar con ciertas características. El paciente que va a ingresar al sistema hospitalario es un paciente febril, entonces el personal de admisión le va a tener que realizar un conjunto de preguntas orientadoras hacia las patologías cardinales emergentes de nuestro país, que son el dengue, el coronavirus y el sarampión. Este empleado no requiere una formación técnica profesional, pero sí tiene que estar capacitado en el uso de equipo de protección personal, barbijos y guantes, sumadas a las precauciones estándares. Las preguntas van a estar relacionadas con la fiebre. Por ejemplo, vamos a preguntar desde cuándo presenta el síntoma, qué otros síntomas acompañan. También debemos preguntar si estuvo de viaje en alguno de los países declarados de riesgo o si cree que tuvo contacto con alguna persona o tuvo un contacto estrecho, casual, de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Una vez que se identifican estos síntomas, el paciente va a ingresar al sistema. Entonces hay que proveerle un barbijo quirúrgico y explicarle cuál es la utilidad, justificando por qué no debe quitárselo y derivar al consultorio de triage. En cuanto al procedimiento de primer contacto de enfermería, se debe realizar siguiendo una serie de pasos básicos, como evaluación rápida de las funciones básicas de vías aéreas, ventilación y circulación, luego una anamnesis enfocada a determinar la causa, evaluar los signos vitales del paciente. Nuevamente se preguntarán los antecedentes de viaje a los lugares determinados o el contacto estrecho de casos sospechosos o confirmados, un contacto casual o sospecha de si es un caso autóctono. Este se recomienda realizar en el ingreso de pacientes a la guardia, a la sala de espera, para la búsqueda y detención de casos sospechosos. El agente de salud que lo realice debe informar la presencia del caso al personal del hospital destinado al manejo de los mismos o activar el protocolo establecido para la provincia o la institución de salud. Esto que hablábamos anteriormente de las habilidades con las que debía contar este profesional, de respuesta rápida, comunicación efectiva y trabajo en equipo. Este enfermero o enfermera, al recibir al paciente, tiene que constatar que haya ingresado al sistema hospitalario y que el paciente posea el barbijo colocado correctamente. Este enfermero o enfermera que va a estar en contacto con el paciente debe utilizar todos los elementos de protección personal, más los de protección de contacto y respiratorio. Estamos hablando de los elementos de barrera como guantes, barbijos N95, protección ocular y facial. Obviamente es fundamental el lavado de manos. Tenemos que tener en cuenta que la protección ocular debe ser reutilizable, se puede limpiar y desinfectar. La bata se usará como en el aislamiento de contacto, se coloca antes de asistir al paciente y se retira con técnica correcta antes de salir de la habitación. Es de un solo uso y no se debe reutilizar. Todo este material que es descartable se desecha en bolsa de material contaminado, es decir, la bolsa roja. Tenemos que asegurar el descarte seguro de material cortopunzante, en lo posible habitación individual o cohorte. En caso de compartir habitación, la distancia entre los pacientes debe ser mayor de 1,5 metros, con puerta cerrada, personal exclusivo y elementos de atención exclusivos.
es decir, los elementos de control de signos vitales como termómetro, tensiómetro, estetoscopio y otros dispositivos médicos como chata, orinal, etc. Deben ser de uso único para ese paciente. Y asimismo se debe de contaminar luego de su uso con alcohol al 70%. Nuestro triage se va a clasificar en función al conjunto de signos y síntomas. En rojo, aquellos pacientes que tengan apnea, disnea, taquipnea, taquicardia o bradicardia, hipertermia, hipertensión, hipotensión, vómitos, diarrea y saturación de oxígeno. En amarillo, los pacientes que presenten disnea leve, hipertermia, tos, ardor de garganta, vómitos, diarrea, debilidad y respiración con tiraje. Y en verde, hipertermia, tos, ardor de garganta y rinorrea. Debemos tener en cuenta que se deben completar todos los datos clínicos de laboratorios y epidemiológicos para realizar la correcta denuncia. Muchísimas gracias. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro espacio. Muchas gracias por su valioso tiempo y al final del video van a encontrar las direcciones del correo de la licenciada Maidana y la mía para cualquier tipo de consulta. Aprovecho este momento para agradecer el excelente trabajo que todos ustedes están haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio argentino. Muchas gracias, colegas. Hasta pronto. Excelente disertación de la licenciada Laura López y la licenciada Alejandra Maidana, que están presentes en esta videoconferencia y que van a responder preguntas si hay por el chat. Laura López, Alejandra Maidana, buen día, las vemos, las escuchamos. ¿Nos escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Por el chat, yo no tengo acceso acá al chat, no sé si hay alguna pregunta puntual, concreta, que hayas leído para responder. No observo ninguna pregunta que hayan hecho, pero bueno, quería aprovechar para agradecerles a ustedes por esta convocatoria, por habernos tenido en cuenta. Agradecerle a la directora de la carrera, la teniente coronel Gamarra, que accedió a que nosotras pudiéramos participar, y al director del Colegio Militar de la Nación, al general Ariel Agüero. Este nos pareció un tema muy importante y tratar de darle una orientación más amplia de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en nuestro perfeccionamiento durante el transcurso de nuestra carrera de enfermería o licenciatura. ¿Y por qué hicimos este tipo de orientación? Porque nuestra carrera tiene orientaciones de emergencia y trauma y abordamos la temática de las situaciones de emergencias y desastres y nuestros alumnos se preparan bajo esta temática. Así que gracias a ustedes y bueno, ahí alguien está preguntando cuál es el tratamiento domiciliario. Bueno, el tratamiento domiciliario no se hace triage, únicamente que tengamos varias personas para tener en cuenta cuál es el tipo de atención o derivación que tenemos que hacer. Pero realmente cuando hay una persona que está afectada al virus, ya hay un protocolo de actuación que maneja la gente que hace la prehospitalaria. O sea que ahí el triage no se hace, el triage se debe hacer dentro del sistema hospitalario. O como les dije anteriormente, si hay varias personas, seguramente todas se evacuarán o se tomarán las resoluciones en el momento con los recursos que se tienen. No hay que olvidarse que cuando uno operativiza el sistema de triage, lo que tiene que tener en cuenta siempre es con el recurso que cuenta. Así que eso va a depender del recurso que va a poder contar el enfermero que esté a cargo. A ver, ¿cómo se actualiza el protocolo? Bien, el protocolo se va a actualizar, depende de lo que va a bajar Nación como directiva gradual
y, como les decía anteriormente, con el recurso. Este es un tema que se maneja a nivel mundial, no únicamente con esta emergencia sanitaria, sino con todo tipo de desastres. Estas emergencias sanitarias son parte de desastres y están contempladas como emergencias complejas. Y el protocolo es gradual y va a depender, como les dije anteriormente también, de la calidad y la cantidad de recursos que tengamos. Y uno lo que tiene que priorizar es por ahí no el que esté más grave, sino a quién realmente le va a servir el cuidado que le vamos a dar. No nos olvidemos que va a haber un momento, Dios permita que no, que se va a saturar el sistema y ahí nosotros vamos a tener que poder determinar a quién le vamos a dar ese cuidado, quién va a ser realmente capaz de poder sobrevivir a esta pandemia. A ver, otra pregunta. Soy enfermera de diálisis. ¿Conocen algún protocolo para triaje en diálisis? Ya que los pacientes son ambulatorios y vienen en traslados distintos. No, la verdad que no conozco, pero es un tema interesante y habría que tratarlo con la gente idónea en el tema. Seguramente deben tener algún protocolo de admisión o de recurso para eso. Después dice, no tenemos, según protocolo, no podemos atender si EPP. ¿Qué es EPP? ¿Alguien que me diga qué es EPP? Miriam Coutado. Equipo de protección personal. Equipos de protección personal, bien. Bueno, ese es un tema que no podemos manejar nosotros, simplemente nosotros estamos tratando de colaborar con lo que se maneja a nivel internacional y como habló Alejandra, con el tema del protocolo que bajó el ministerio. Ese es un problema a nivel provincial que la verdad que yo no tengo forma de poder responderle a Miriam Coutado. Después dice, hay comité de decisión previa elección del paciente para el uso de ARM. Sí, hay en cada instituto debería haber uno. Eso lo manejan a nivel Ministerio de Nación y sé que le han mandado a todos los hospitales a nivel provincial y nacional los protocolos correspondientes. Es así. El uso de barbijo en la comunidad que tiene... Laura, ¿me escuchás? Laura, ¿me escuchás? No, a ver, para que me ponga el auricular. Sí. Hola, te escucho. Les habla la directora de Enfermería del Ministerio de Nación. Como siempre, agradecerles la participación. Laura, impecable, todos los disertantes. Quería comentar nada más que nosotros en materiales audiovisuales tenemos en nuestra única línea de difusión del Ministerio de Nación material suficiente para que puedan consultar con él acerca del tema de la colocación, retiro y descarte de los equipos de protección personal, que es un tema que realmente nos preocupa, que lo hacemos todo el tiempo en todas las capacitaciones y que lo repetimos constantemente. Así que eso se lo vamos a enviar a través de un link para que todos puedan acceder. Y nada más, quería solamente, la interrumpí, perdón, para decirle eso nada más. Continúen y excelente. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. En realidad sé que tienen que continuar con las disertaciones y voy a contestar por privado. Ellos tienen la dirección de mail. Por privado contestaré cada una de las preguntas y trataré de poder la cantidad de dudas que haya de poder evacuarlas. Así que bueno, les agradezco, muchísimas gracias por esta oportunidad para nuestra Escuela de Enfermería. Muchísimas gracias, Laura y Alejandra Maidana. Y compartimos ahora por el chat los mails de ellas que figuraban al final de del video y la disertación. Estamos nuevamente con... La pausa.
la pausa activa a cargo de Oscar Incarbone, así que vamos a utilizar unos minutitos. Los dejo acá con Oscar. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto volver a estar con ustedes. Les había pedido unos minutitos, pero no pude hablar con la directora nacional porque quería dar una introducción que, si se puede, lo haremos en otro momento. Por un lado, la importancia de la actividad física dentro de lo que es la pandemia, que es hoy lo que se ha investigado, y un tema muy interesante que nos va a servir a todos, que tiene que ver también con lo que es el teletrabajo, en cuanto a los beneficios de las pausas activas y algo que es muy importante, no menor, la ergonomía laboral. Estamos todos siempre muy mal sentados, a la noche tenemos algún dolor en la espalda, dolores musculares, algunos problemas de insomnio, irritación en los ojos. Bueno, si tenemos espacio, tal vez en 5 minutitos podamos dar esos tips. Por ejemplo, cuando salimos a caminar, ahora que están empezando las salidas autorizadas, hay un material muy interesante que demuestra las zonas de contagio que puede tener cuando una persona está detrás mío. Entonces hay que tomar un montón de precauciones para que esta vida activa y saludable lo siga haciendo ahora y después de la pandemia. Bueno, yo les había prometido música, les traje una sorpresa. Así que primero que nada vamos a estar sentados, sale la música. ¿Escuchan? Muy bien, empezamos moviendo los hombros, libre, así. Adelante y atrás. Siempre con buenas inspiraciones y exhalaciones. Total, con los barbijos estamos bien. Ahora sentados, porque hay algunas personas que tal vez no se puedan parar como corresponde. A partir de hoy, los Zoom tienen que ser activos. Hoy, en la charla que dimos hace un rato, dimos el Zoom y les propusimos a las personas, como es en este caso, que se paren. El único tema es que no tengo al especialista para que me suba el zoom de la máquina. Ahí está, un poquito más, ahí. Muy bien, seguimos. Cruzamos los brazos y los pies, fíjense que se están moviendo también. Muevo los pies como si estuviera caminando, aflojo los hombros y me muevo. Esto, acá tengo una compañera al lado mío. Me muevo bien, eso, adelante, atrás, adelante, atrás. Adelante, vamos con el ritmo. Ahí los estamos viendo algunos. Suelto los hombros nuevamente. Miro hacia un costado. Miro hacia el otro mientras me sigo moviendo. Inspiro y exhalo. Un lado y el otro. Ahora voy a inspirar, pero salgo desde el centro del cuerpo. Una vez más. Este hay que hacerlo a la mañana y a la noche antes de dormir. Levante un poquito más la rodilla, porque ahora vamos a poner más ritmo y más energía. Hoy es una pausa más activa. Muevo hacia los costados. Abro y cierro. Abro y cierro. Cierro y abro. Cierro y abro. ¡Vamos! Más fuerte la música. Adelante y atrás. Adelante. Muy bien, los dos brazos, cruzo, empujo, relajo, inspiro, vuelvo a ejercitar, pero ahora hacia arriba, sienten cómo suena, ahí despacito hacia un lado, despacito hacia el otro, vuelta nuevamente, ahora, ya que tengo la silla, voy a agarrar, vamos a trabajar un poco la fuerza de las piernas. Estoy parado, inspiro, me siento y volví a subir. Inspiro, me siento, volví a subir, última vez. Inspiro, me siento y un aplauso para todos los enfermeros y las enfermeras a moverse a favor de la salud. Muchísimas gracias, Oscar Incarbone, que todos estos días de encuentros del curso nos ha estado acompañando con estos tips y estrategias de la pausa activa. Bueno, vamos a continuar entonces con
el licenciado Santiago Farías. Esperen un momento, tuve un problema con mi computadora que se me ha volcado agua. Santiago Farías, buen día, ¿nos escuchás? Hacemos prueba de audio. Santiago, buen día. Santiago, falta que actives tu audio. Ahí está con ayuda técnica. El licenciado Santiago Farías es coordinador docente del 107, Dirección de Emergencias, del Ministerio de Salud de Tucumán, y nos va a disertar sobre emergencias prehospitalarias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Vamos a guardar un momentito, a ver si resolvemos el tema audio. Ahora después al final, Karina Espíndola, ¿nos escuchás? Buenos días. Karina Espíndola es la presidenta de AEWERA y al principio también estaba con problemas de audio. Quería iniciar este nuevo encuentro con palabras. Sí, pero en teoría acá cada uno habla y no tienen bien configurado el audio, creo yo. Tienen que habilitar bien el micrófono. Sí. También recordarles que AEWERA se puso en contacto, tienen los Classroom donde suben constantemente los videos, las capacitaciones y bibliografía complementaria. Así que por allí está toda esta información y de las clases anteriores disponibles. Y en la página del Ministerio de Salud de la Nación cuentan con un anexo específico frente al COVID, donde se encuentran publicadas todas las recomendaciones en relación al manejo de estos pacientes. Hace pocos días se actualizó la página, está con una nueva estructura, así que están las recomendaciones y material audiovisual disponible y actualizado. Y en relación al manejo del triage, la definición de caso sospechoso, la última que tenemos, es del día 16 de abril, que fue el momento en que se actualizó. Vamos a guardar unos segunditos. Ahí me voy a fijar aquí.